Música y literatura de 1800 a 1850 en México. Las integrantes del equipo son Gabriela Cruz Francisco, Abril Roxana Salgado de Haro y Daniela Rivera González. Música siglo XIX en México. Principios del siglo XIX fue el predominio casi absoluto de la Iglesia sobre este campo de las artes. Sin embargo, esto terminaría simultáneamente con el fin de la época colonial. La decadencia de la liturgia musical de la Iglesia reflejó el debilitamiento de sus fuerzas política y social. En la última fase del gobierno virreinal, la Iglesia había perdido totalmente su misión cultivadora en el dominio musical. Los músicos comenzaron a rebelarse contra las doctrinas estéticas y en menos de siglo su carácter había cambiado. La ópera se había vuelto de estilo italiano. La mayoría de los músicos, antes de la colonia, eran funcionarios de la Iglesia. Este hizo guardar una evolución análoga con la música europea gracias a la universalidad de su organización internacional. La llegada del liberalismo burgués modificó las relaciones entre músico y consumidor de manera radical. Dio al artista una nueva libertad ante la Iglesia, que significó su emancipación espiritual, el descubrimiento de su nueva personalidad y el anhelo de plasmar artísticamente sus emociones individuales. Sin embargo, tuvo que someterse a leyes implacables de la competencia y de la división de trabajo. Este cambio mundial de orden social, político y económico permitió la posibilidad para las clases bajas de ascender en escala social e ingresar en una superior. Así como la fluctuación constante, se terminó con la unificación del criterio estético del consumidor de música. Este criterio se basó hasta entonces en una apreciación de hechura técnica de la obra musical y en cuanto ésta correspondiera a las normas en uso y cumpliera con su función social. A partir de mediados del siglo XIX fue sustituido por lo que se llama gusto musical. Esta transformación del criterio estético fue la consecuencia lógica de una función social de la música, lo cual de factor colectivo y utilitario se había convertido en un elemento de puro esparcimiento. Así la música de salón había llegado a México. La corriente salonesca tuvo una importancia extraordinaria para la vida musical moderna. Más adelante evolucionó hacia la música de divertimiento en general, como ramificaciones en la música militar, los cafés, la ópera, zarzuela, la bailable y últimamente el jazz. Y sus características musicales dividieron el gusto de la mayoría social. Con este se fraccionó la producción musical en dos categorías de distinta altura e influyó de manera notable sobre la posición del compositor dentro de la sociedad. Las formas musicales se conservaron inalterablemente a lo largo de todo el siglo XIX. Fueron la danza, polcas, mazurcas, redowas, scotches, valses, contradanzas, cuadrillas, etc. El popurrí, la pieza de carácter, la pieza de color exótico y de marcha militar, todas abundan en la producción musical del siglo XIX. Los temas escritos durante este periodo tienen una inspiración europea y una técnica de imitación sobre los moldes italianos, franceses y alemanes, a partir de una corta floración de óperas realizadas por autores mexicanos. El principal campo musical mexicano fue la producción para el piano. La escuela pianista tuvo una importancia determinante para la evolución histórica, pues era el único elemento de tradición en la música del siglo XIX. Algunos de los artistas más importantes fueron Julio Morales, 1863 a 1945, ópera; Ricardo Castro, 1860-1907, pianista; Juventino Rosas, 1868-94, música clásica; Felipe Villanueva, 1862-1893, violinista. Literatura siglo XIX en México. La literatura de México es una de las más prolíficas de la lengua española. Tiene autores reconocidos a nivel internacional, tales como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castellanos, José Gorostiza, Carlos Fuentes, Amado Nervo, Jaime Sabines, Federico Gamboa, José Emiliano Pacheco, Alfonso Reyes, Fernando del Paso y mucho más. Tienen sus antecedentes en las literaturas de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Sin embargo, con la llegada de los españoles se dio un proceso de mestizaje que luego se dio paso a una época de criollización, la literatura producida en la Nueva España. El mestizaje de la literatura novohispana es evidente en la incorporación de numerosos términos de uso de corriente en el habla local y del virreinato, y en algunos de los temas que se tocaron en las obras del periodo. Hacia el final del régimen colonial, en Nueva España surgieron figuras como José Joaquín Fernando de Lizardi, cuya obra es considerada como emblema de la picaresca mexicana y la primera novela moderna escrita en el continente americano. Hacia la segunda mitad de este siglo surgen obras como Los mexicanos pintados por sí mismos, libros
costumbristas que nos da una idea aproximada de cómo veían los intelectuales de la época al resto de sus coterráneos. Hacia el final del siglo, durante el Porfiriato, los escritores mexicanos se inclinan hacia las tendencias dominantes de la época para celebrar el centenario de la independencia de México. Se preparó la llamada Antología del Centenario, que pretendía recopilar autores de los primeros 100 años de México, pero quedó trunca y se publicó solo el primer tomo en 2 volúmenes, que sin embargo recogen la poesía. Otros movimientos de relevancia para la historia literaria del país lo constituyó el grupo de los contemporáneos, década de 1930, que agrupaban a figuras como el periodista Salvador Novo y los poetas Javier Villarrutia y José Gorostiza. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX, la literatura mexicana se había diversificado en temáticas, estilos y géneros. Surgen nuevos grupos como La Onda, década de 1960, que apostaba por una literatura urbana, satírica y contestaria. Entre los autores destacados están Parménides García Saldaña y José Agustín. Los inflarretistas, década de 1970, que pretendían valorar la tapa de los sesos a la cultura oficial. La Mafia, década de 1960, conformada por Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, José Emiliano Pacheco, Carlos Monsiváis, Inés Arreondo, Fernando Benítez y otros. En 1990, Octavio Paz se convirtió en el único mexicano hasta la fecha que ha ganado el Premio Nobel de Literatura.